Se ven más por ahí campañas de limpieza a gran escala, que si las debemos realizar es porque la gente no está tomando conciencia todavía del impacto de estas cosas. La cultura del descarte, que mantiene en constante aumento la acumulación de basura, ha llegado a uno de los ríos más importantes de Sudamérica, el Paraná. Para conocer el impacto que tienen los microplásticos en la fauna íctica, invitamos al doctor Sebastián Sánchez del Instituto de Ictiología del Nordeste. Soy Sebastián Sánchez, licenciado en genética, doctor en ciencias biológicas. Trabajo como docente, profesor en la Facultad de Ciencia Veterinaria de la UNE, y la parte de investigación trabajamos con peces en el Instituto de Ictiología del Nordeste de la Facultad de Ciencia Veterinaria, del cual soy su director. El río Paraná es el desagüe natural de millones de kilómetros cuadrados de superficie, de un área que llega hasta Brasil, Bolivia y Paraguay, y que baja por varios de los grandes ríos que hay en Sudamérica. El río Paraná en sí mismo es considerado el 9º río más largo del mundo, o sea, está dentro de los mega ríos que tenemos en el mundo, y dentro de su cuenca recibe las aguas del otro río tan importante que tenemos en nuestra zona, como es el río Paraguay, que a su vez colecta el agua del Bermejo y el Pilcomayo. O sea, en el Paraná viene corriendo toda el agua, y con el agua la fauna íctica, que es en este caso lo que nos interesa a nosotros en el instituto estudiar. ¿Cómo afectan a la fauna íctica los microplásticos en el Paraná? Bueno, en realidad es un tema, como bien decías, la contaminación industrial se conoce hace más tiempo, y la contaminación de microplásticos es algo un poco más nuevo, se está empezando a estudiar recién en los últimos años, y lo que estamos seguros es que los microplásticos están en el río Paraná, están en todas las aguas libres en las que la gente hace su recreación, pesca, en las que viven los peces, y bueno, pensamos que una de las principales afectaciones puede llegar a darse en esos seres vivos que, bueno, no están adaptados o preadaptados a vivir ante la presencia de esos materiales, y que por distintos mecanismos, en realidad todavía se está estudiando, porque el impacto de los microplásticos en los peces no es que tiene tantos años de estudios, en especial en cuerpos de agua dulce como en nuestro río Paraná, pero bueno, puede venir desde que los animales lo ingieran al momento de consumir alimentos, y una cosa puede ser el efecto del microplástico por sí mismo, por ser un material inorgánico que va a pasar al tubo digestivo del pez. Hay algunos microplásticos que son muy pequeños y que podrían inclusive ser ingeridos como partículas en el intestino posterior de los peces, pero al mismo tiempo, y es algo que todavía está menos estudiado aún, esos microplásticos pueden llegar a ser como soportes físicos al que se adhieran bacterias, hongos, como decías anteriormente, algún otro tipo de contaminante, antibióticos, algún metal pesado, algo que porque cuando hablamos de microplásticos, en realidad hay muchos tipos de plásticos. Uno puede pensar en bolsas, en botellas, y ese material, a medida que se va degradando y se va transformando cada vez en algo más pequeño, nosotros podemos encontrar distintos tipos de origen de esos microplásticos, y algunos van a tener más afinidad para adherirse a distintos tipos de sustancias, y por ahí pueden llegar a ser transportadores de sustancias que habitualmente podrían estar sedimentadas en el río o rápidamente lavarse. Se quedan concentradas en esos microplásticos, y después pueden llegar a ser también ingeridas por los peces de manera indirecta, porque el microplástico después se sedimenta, se resuspende porque son muy livianos. De un total de 192 países,
Argentina hoy está en el puesto 28 en cuanto a contaminación marina, cuyo mayor responsable es el plástico. Un argentino desecha por año 42 kilogramos de plástico, de los cuales el 25% se recicla y el resto termina en basurales o directamente en espacios donde se vulnera el medio ambiente. Consultamos a la bióloga Lucila Curi sobre los estudios que se están realizando, el impacto de microplásticos y otros contaminantes en peces del Paraná. Yo soy Lucila Curi, soy doctora en biología, recibida en la UNE también. Acá estamos en el Instituto de Ictiología, en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Nosotros estamos comenzando a trabajar para buscar el efecto de los microplásticos, que son, como el nombre lo indica, partículas derivadas de los plásticos, de tamaño muy pequeño, en el orden de micrómetros, sí, hasta 60 o 70 micrómetros hemos podido medir los microplásticos de la degradación de todos los plásticos que están en el ambiente, ¿sí? Cuando se queman, se incineran o pasa mucho tiempo en el ambiente, se degradan y se terminan transformando en microplásticos. El interés radica en que se está detectando cada vez más en cuerpos de agua, incluso en matrices de agua de río, de lagunas, incluso hasta en agua embotellada, se están encontrando los microplásticos. Entonces, la importancia es conocer qué efecto puede tener en la fauna acuática en este caso. También hay algunos estudios que indican efectos genotóxicos, o sea, daño en el ADN, y nosotros estamos haciendo un ensayo en donde estamos combinando los microplásticos con un herbicida muy conocido que es la atracina, que también se conocen muchos efectos en organismos acuáticos y la idea es ver si la mezcla produce un efecto potenciado o no. Sin plantear un escenario apocalíptico, de no hacer un control de todo este tipo de contaminantes, ¿se puede pensar en una mortandad de distintas especies a gran número? Y en principio, con los niveles que tenemos ahora, no sabemos tampoco en qué grado se va a ir acumulando. Recordemos que tenemos fuertes campañas a nivel nacional e internacional para disminuir el uso de bolsas de plástico, el uso de materiales ¿Están dando resultados o no? Pero bueno, no se ve que den muchos resultados, o sea, se ven más por ahí campañas de limpieza a gran escala, que si las debemos realizar es porque la gente no está tomando conciencia todavía del impacto de estas cosas. El río Paraná, al ser uno de los ríos más grandes del mundo, tiene una capacidad de dilución muy importante, ¿sí? Ahora, por más que estamos en una situación de extrema bajante, por el Alto Paraná, por el norte de la provincia de Corrientes, están pasando entre 7.000 y 8.000 metros cúbicos de agua por segundo, entonces eso tiene una capacidad de dilución muy importante. Ahora bien, muchos de esos materiales no se van con el agua, se van quedando en los sedimentos, se empiezan a concentrar. Algo que estamos empezando a estudiar en los peces es la posibilidad de que esos materiales se bioacumulen en los animales depredadores. O sea, nosotros siempre tenemos que pensar que en el río hay una cadena trófica en la cual los animales que están en la base de la cadena trófica, como por ejemplo el sábalo, por ahí están levantando los contaminantes del barro, de los sedimentos, de las zonas que por ahí están un poco más sucias. Y uno piensa que el surubí y el dorado no, porque son comedores de peces. Bueno, pero si se comen ese sábalo que está contaminado, claro, también está la posibilidad de que esos contaminantes pasen a la carne del depredador. Y un surubí, para llegar a tener un tamaño adulto de 15, 20, 30 kilos, se comió cientos de sábalos a lo largo de su vida, y tenemos entonces la chance de que en el cuerpo del surubí haya mayor concentración de esos contaminantes, por más que el animal no sea un animal que va a ir a comer directamente los lugares contaminados como podría ser el sábalo. Como hombre de ciencia y ante una realidad que va creciendo, ¿qué propone como una posible solución para evitar todo este tipo de contaminación? En realidad, lo que se viene proponiendo desde hace muchos años a nivel mundial es tratar de evitar lo máximo posible la contaminación, justamente
conversábamos hoy, estamos en la costa del río Paraná, en Corrientes, que es una ciudad que vive del turismo, y estamos en cercanía de una guardería, que es un lugar donde uno esperaría encontrar cierto orden y cierta limpieza, y nos encontramos con que en la costa del río hay restos de botellas, restos de papel, o sea, la gente que viene a estos lugares, a pesar de que posiblemente esté enterada del impacto que causan esos materiales cuando son arrojados al río, lo sigue haciendo, o sea, lo sigue haciendo porque realmente lo escuchan, saben que existe el problema, pero no toman conciencia de que el aporte es necesario que lo hagan todos. Obviamente, el aporte individual suma, después tendríamos que incrementar también los controles. Hay muchas ciudades que el tratamiento de los efluentes, tanto humanos de particulares como los industriales, no son debidamente realizados para asegurar que el agua que llega al río llegue sin ningún tipo de contaminación. Y bueno, es una historia difícil, estamos en una sociedad... Pero hay que hacerla. Sí, pero también nuestra sociedad es muy demandante de cada vez incorporar más cosas, tener más tecnología, disfrutar más de lo que nos da la naturaleza, cada vez más la gente que consume Cultura del desecho. alimentos procesados, y bueno, todo eso incrementa la cantidad de desechos que le generamos al río.